Dale like al video y suscríbete para esta historia de redención. El hijo del pasado. El secreto detrás del mostrador, parte 1. Un CEO multimillonario se detuvo en un taller mecánico cualquiera y en un solo segundo perdió la vida que creía controlar. Todo ocurrió cuando un pequeño niño rubio miró a la mujer detrás del mostrador y pronunció una sola palabra: mamá. Adrian King había construido su vida sobre el movimiento y el impulso, creyendo firmemente que la velocidad era la única forma fiable de mantenerse por delante de la duda. Como CEO de una de las corporaciones de construcción de más rápido crecimiento en el país, estaba acostumbrado al mando, a las decisiones tomadas en segundos y ejecutadas sin vacilación alguna. Su cabello rubio y sus afilados ojos azules se habían convertido en parte de su imagen pública, el rostro del éxito que aparecía en artículos de negocios y pancartas de conferencias, un hombre elogiado por su disciplina y su ambición. Lo que nadie escribió nunca fue cuán profundamente había aprendido a silenciar cualquier cosa que lo frenara, incluyendo el arrepentimiento. Aquella mañana se suponía que debía ser rutinaria. Una agenda apretada, una reunión de alto nivel en el centro de la ciudad, y esa sensación familiar de control que provenía de saber exactamente hacia dónde se dirigía su vida. La avería de su coche en una carretera tranquila, a las afueras de la ciudad, se sintió como una irritación más que como un problema. Una interrupción menor fácilmente solucionable. El servicio técnico más cercano era pequeño y mediocre, el tipo de lugar por el que normalmente pasaría sin siquiera fijarse. Todavía molesto, Adrián entró, calculando ya mentalmente cuánto tiempo estaba perdiendo y qué tan rápido podría recuperarlo. El sonido de las herramientas, el olor a aceite y el bajo zumbido de la conversación llenaron el espacio, un ambiente mundano y desconocido para él. Mientras sus ojos se ajustaban a la luz, se acercó al mostrador, preparado para hablar, cuando algo lo detuvo en seco. Detrás de la caja registradora estaba una mujer a la que no había visto en 5 años, pero a la que reconoció al instante, como si el tiempo hubiera estado esperando este momento exacto. Lola Morgan levantó la vista. Su cabello castaño estaba recogido de forma sencilla. Sus ojos azules se mantenían firmes y serenos. En ese instante, el presente cuidadosamente ordenado en el que Adrián vivía colisionó violentamente con un pasado del que nunca había escapado realmente. Lola no reaccionó como Adrián esperaba. No hubo un shock visible, ni una respiración agitada, ni una retirada repentina, como si la vista de él fuera insoportable. En cambio, sostuvo su mirada durante un breve momento, escudriñando su rostro con una calma que se sentía deliberada, casi practicada, antes de enderezar los hombros y entrar sin esfuerzo en su profesionalidad. La distancia que puso entre ellos era sutil pero inconfundible, y eso lo inquietó más de lo que la ira podría haberlo hecho jamás. Ella le pidió las llaves y el registro del coche con una voz uniforme, educada, despojada de cualquier calidez personal. Adrián se los entregó automáticamente. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, como si su cuerpo estuviera rezagado con respecto a sus pensamientos. Notó los pequeños cambios en ella, las tenues líneas de responsabilidad alrededor de sus ojos, la confianza silenciosa en su postura, y se dio cuenta de que la vida la había moldeado de formas que él nunca se había molestado en imaginar. Ella ya no era la mujer que una vez lo esperaba en casa, creyendo que sus promesas eventualmente se convertirían en tiempo. Mientras Lola tecleaba la información en el ordenador,
Adrián intentó hablar, pero se detuvo. No estaba seguro de por dónde empezar. Todo lo que podía decir sonaba mal en su cabeza, o demasiado casual, o demasiado pesado, y el silencio entre ellos se estiró, espeso con todo lo que se había quedado sin decir. Se volvió agudamente consciente de lo expuesto que se sentía en ese momento, de pie en un lugar donde su título no significaba nada y su pasado estaba directamente frente a él, medido no por el éxito, sino por la ausencia. ¿Alguna vez te has quedado sin palabras al enfrentarte a alguien que abandonaste en el pasado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. ¡Esto se pone tenso! Dale like si crees que el secreto está a punto de salir. Una voz pequeña rompió la tensión. Desde detrás del mostrador, un niño rubio se inclinó hacia adelante apoyado en un taburete alto, balanceando las piernas ociosamente mientras observaba a Adrián con una curiosidad abierta. Los ojos azules del niño eran impactantes, brillantes y alerta, y permanecieron fijos en Adrián, sin miedo ni vacilación. Lola se giró ligeramente, y su expresión se suavizó de una manera que Adrián nunca había visto dirigida a nadie más. En ese breve cambio, él percibió una parte de la vida de ella que no lo incluía, un centro alrededor del cual todo lo demás giraba ahora. «Mamá, ¿estás ocupada?», preguntó el niño con voz natural y tranquila. Lola le sonrió, una sonrisa de verdad, cálida y sin defensas. «Solo un minuto, cariño», dijo con suavidad. La palabra resonó en la mente de Adrián, silenciosa pero devastadora. Estudió al niño más de cerca ahora. El tono familiar de rubio, los ojos azules inconfundibles, la forma de su cara que era un espejo de las propias fotografías de la infancia de Adrián. La lógica intentó retroceder, insistiendo en la coincidencia, en lo absurdo de las suposiciones. Pero el instinto le susurraba algo mucho más peligroso. Adrián sintió que el pecho se le oprimía al darse cuenta de que este encuentro ya no se trataba de un reencuentro incómodo, sino de una posibilidad para la que aún no estaba preparado. Lola volvió a mirarlo, su expresión de nuevo neutral, aunque algo ilegible brilló bajo la superficie. Explicó el tiempo estimado de reparación y el coste con facilidad practicada, como si él fuera un cliente más, una transacción más. Adrián escuchaba, asintiendo mecánicamente, mientras sus pensamientos se deshilachaban. El niño seguía observándolo, apoyando la barbilla en las manos, estudiándolo con un enfoque que se sentía extrañamente íntimo. Comenta parte 2, para continuar sin perder ni un solo detalle. El hijo del pasado. El secreto detrás del mostrador, parte 2. Mientras Adrián retrocedía para esperar, el peso del momento se desplomó sobre él con una fuerza física. Comprendió, con una claridad repentina y cortante, que este no era un encuentro fortuito que pudiera ser ignorado o dejado de lado. Lo que fuera que tuviera por delante exigiría mucho más que simples explicaciones o disculpas superficiales. El pasado que había abandonado lo había encontrado de nuevo, y estaba allí mismo, de pie frente a él. Pequeño, observador, y llamando a otra persona mamá. Adrián intentó ocuparse en el área de espera, pero la concentración le resultaba imposible. Cada sonido en el taller de servicio parecía amplificado. Cada minuto que pasaba se estiraba hasta volverse eterno debido a las preguntas que daban vueltas implacables en su mente. A través de la mampara de cristal, podía ver a Lola moviéndose con una eficiencia practicada, hablando con los mecánicos, revisando documentos y de vez en cuando lanzando una mirada hacia el niño detrás del mostrador.
Cada vez que lo hacía, su expresión se suavizaba de una manera que hacía que el pecho de Adrián se apretara con una mezcla de anhelo e inquietud. Esto no era un vínculo temporal, ni una coincidencia de circunstancias. Era el ritmo de una vida cuidadosamente construida, un engranaje perfecto donde él no tenía lugar. Finalmente, el niño se deslizó del taburete y se acercó, su curiosidad claramente superando a su cautela. Se detuvo a pocos pasos de Adrián, estudiándolo con el mismo interés abierto que podría haberle dedicado a un extraño en un parque. De cerca, el parecido era simplemente imposible de ignorar. Tenía las mismas pestañas pálidas, el mismo tono de cabello rubio, que se había aclarado bajo el sol, y los mismos ojos azules cristalinos que parecían absorberlo todo a la vez. Adrián sintió como si estuviera mirando un reflejo de sí mismo, de otra línea temporal, una que nunca había llegado a vivir. ¿Estás esperando tu coche?, preguntó el niño, con voz firme y sin rastro de miedo. Adrián asintió lentamente, luchando por encontrar su propia voz. Sí, espero que no tarde mucho. El niño consideró esta respuesta seriamente y luego sonrió. Los coches se rompen mucho, dijo con total naturalidad, como si fuera una verdad universal. Mamá los arregla. El orgullo casual contenido en esa palabra golpeó a Adrián con más fuerza que cualquier acusación directa. Se quedó en silencio un segundo, dudó y luego preguntó con suavidad. ¿Cómo te llamas? Noah, respondió el niño. Tengo 4 años. La confirmación aterrizó con una fuerza silenciosa, pero demoledora. 4 años. Los años se alineaban demasiado perfectamente con los recuerdos que Adrián había enterrado, con los meses finales antes de que se marchara de la ciudad, sin mirar atrás. Su pulso se aceleró cuando Lola se acercó. Ella era claramente consciente de la interacción, aunque su rostro permanecía compuesto, como una máscara de porcelana. Colocó una mano ligeramente sobre el hombro de Noah, un gesto de familiaridad y protección que decía más que 1000 palabras. Noah, ve a dibujar un poco, dijo ella suavemente. Estaré aquí mismo. El niño asintió y regresó al mostrador, tarareando para sí mismo, como si no hubiera ocurrido nada inusual. Adrián lo vio alejarse y luego se giró hacia Lola, sintiendo que su control finalmente se le escapaba entre los dedos. ¿Es mío?, preguntó en un susurro, una pregunta cargada con todo lo que temía y todo lo que, secretamente, empezaba a esperar. Lola no respondió de inmediato. Estudió el rostro de Adrián, como si estuviera pesando no solo la pregunta, sino al hombre que la formulaba. Por un momento, el ruido del taller pareció desvanecerse en un vacío absoluto. Cuando finalmente habló, su voz era estable, aunque sus ojos traicionaban el inmenso costo de esa verdad. Sí, dijo ella, lo es. La palabra se asentó entre ellos, pesada e irreversible. Adrián exhaló lentamente, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba en oleadas de shock, arrepentimiento y algo peligrosamente cercano al asombro. Quería hablar, quería disculparse, quería explicar sus motivos, pero Lola levantó una mano, deteniéndolo antes de que el momento pudiera fracturarse más. Aquí no, sentenció ella, y no delante de él. Adrián asintió, comprendiendo el límite incluso cuando éste le cortaba profundamente el alma. Volvió a mirar a Noah, ahora absorto en su dibujo, felizmente inconsciente de cómo su existencia acababa de redibujar por completo las líneas de la vida de 2 adultos. En ese instante, Adrián se dio cuenta de que lo que viniera a continuación no sería ni simple ni limpio. El pasado finalmente lo había alcanzado,
y tenía un nombre, una voz y unos ojos que eran el espejo de los suyos. No volvieron a hablar hasta que cayó la noche. Esta es la continuación detallada de tu historia. Deseas que prosiga con la conversación privada en la oficina, donde Lola revela el dolor de su partida y la lucha por criar a Noah sola. Comenta parte 3 para seguir descubriendo esta emotiva historia. No olvides suscribirte y darle like. El hijo del pasado. El secreto detrás del mostrador. Parte 3. No volvieron a cruzar palabra hasta que cayó la noche. Adrián regresó al taller mucho después de que los mecánicos hubieran terminado su jornada. El lugar estaba más silencioso ahora, despojado del ruido y el movimiento constante que antes lo habían protegido de sus propios pensamientos. Las luces eran más tenues, el olor a aceite persistía en el aire frío, y Lola estaba terminando el papeleo del día cuando notó su presencia en la entrada. Ella dudó solo un segundo antes de señalar con la cabeza hacia una pequeña oficina al fondo. Una invitación silenciosa que cargaba tanto precaución como inevitabilidad. Noah ya estaba dormido en una pequeña habitación más allá de la oficina, acurrucado bajo una manta fina en un sofá desgastado, con un coche de juguete apretado en una de sus manos. Adrián se detuvo en el umbral, observando la escena con una mezcla punzante de ternura y dolor, antes de que Lola cerrara suavemente la puerta detrás de ellos. El clic del pestillo sonó definitivo, como si lo sellara en un momento que ya no podía posponerse más. Lola habló primero. Su voz era baja y medida, como si hubiera ensayado esas palabras miles de veces en su mente durante los últimos años. Le contó sobre las semanas posteriores a su partida, cómo había esperado al principio, convencida de que su silencio era temporal, que él llamaría una vez que la presión del trabajo disminuyera. Admitió que lo había buscado más de una vez, enviando mensajes que nunca recibieron respuesta, hasta que la vergüenza y el amor propio la obligaron a detenerse. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, el miedo fue inmediato y abrumador. No solo por el hecho de criar a un niño sola, sino por el terror de cuál sería la reacción de Adrián si se lo decía. Ella describió cómo el mundo de él ya se estaba alejando del suyo, incluso antes de que se marchara, lleno de reuniones, viajes y ambiciones que exigían una devoción total. Ella había visto la tensión en él, la forma en que empujaba siempre hacia adelante sin mirar atrás, y supo en su corazón que la noticia de un hijo no se sentiría como un milagro para él, sino como un obstáculo, una carga. Amarte significó dejarte ir, incluso cuando dolía más que quedarme, dijo ella con una tristeza infinita. Así que tomó la decisión de desaparecer en silencio, no por despecho, sino por necesidad. Se mudó a un pueblo más pequeño, aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar y aprendió a navegar por el embarazo sin ningún tipo de apoyo. Hubo noches en las que lloró de puro agotamiento y miedo, y mañanas en las que se despertó decidida a no romperse. Cuando Noah nació, pequeño y frágil, todo lo demás desapareció. En ese momento, su vida se estrechó a un único propósito: protegerlo a toda costa. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lola? ¿Habrías buscado a Adrián o habrías huido para proteger a tu hijo? Dinos tu opinión en los comentarios. Dale like al video si crees que Adrián debe enmendar su error. Adrián escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El peso de las palabras de Lola se asentaba pesadamente sobre él. Veía el costo de su ausencia en cada detalle que ella compartía, en la resiliencia
que se había visto obligada a construir sola. Quiso discutir, quiso decir que habría elegido de manera diferente si lo hubiera sabido. Pero incluso mientras el pensamiento se formaba, reconoció su vacuidad. Las elecciones solo tienen significado cuando se toman a tiempo. Lola le dijo que nunca había planeado contarle a Noah sobre su padre, hasta que estuviera segura de que eso no lo lastimaría. La estabilidad importaba más que la verdad, y se negaba a apostar con la sensación de seguridad de su hijo. Ver a Adrián ese día no había sido parte de ningún plan. La había sacudido, había reabierto heridas que ella había cerrado cuidadosamente y la había obligado a confrontar un futuro que se había esforzado tanto por no imaginar. Cuando terminó, la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Adrián finalmente habló. Su voz era un hilo, despojada de toda autoridad y certeza. Le dijo que lo sentía, no como una defensa o una explicación, sino como un reconocimiento de todo lo que ella había cargado sola. Admitió que había tenido miedo en aquel entonces, miedo a ir más despacio, miedo a hacerse responsable de algo que no podía controlar, y que ese miedo le había costado más de lo que jamás llegó a entender. Lola no le ofreció perdón, pero tampoco lo rechazó. Dejó sus límites claros, explicando que Noah era lo primero, siempre, y que la confianza no se entregaría gratis. Si Adrián quería ser parte de sus vidas, sería bajo los términos de ella, lentamente y sin promesas que no pudiera cumplir. Adrián aceptó sin dudarlo, comprendiendo que esto no era una negociación, sino una oportunidad que no merecía y que no podía permitirse desperdiciar. Los días que siguieron se sintieron irreales para Adrián, como si su vida se hubiera desplazado silenciosamente hacia una vía diferente sin pedirle permiso. Regresó a su oficina, se sentó en reuniones, firmó documentos y respondió preguntas, pero todo se sentía distante y extrañamente irrelevante. Sus pensamientos seguían derivando hacia la pequeña oficina detrás del servicio de autos, hacia la voz firme de Lola y hacia la imagen de Noah dormido en el sofá, sin saber cuán profundamente su existencia había alterado el mundo de otro hombre. Fiel a su palabra, Lola no permitió cambios repentinos. La participación de Adrián comenzó con cuidado, de forma casi formal, moldeada por límites que no dejaban lugar a malentendidos. Se le permitían visitas cortas, siempre en presencia de ella, siempre en horarios que no interrumpieran la rutina de Noah. Adrián aceptó estos límites sin quejas, consciente de que la confianza, una vez rota, no podía ser restaurada a toda prisa. Cada visita se sentía menos como un reencuentro y más como una audición para un papel que deseaba desesperadamente, pero que no tenía garantía de ganar. Comenta parte 4 para ver el momento más difícil de esta historia. Suscríbete y activa la campanita. El hijo del pasado. El secreto detrás del mostrador. Parte 4. Noah lo observaba con una mezcla de curiosidad y una distancia educada. El pequeño le hacía preguntas sencillas y lanzaba comentarios casuales, sin ninguna inversión emocional, tratándolo como a un visitante más. Adrián aprendió rápidamente que intentar impresionar al niño con regalos o palabras grandiosas solo lograba alejarlo más. En cambio, decidió enfocarse en escuchar, en estar presente sin expectativas. Observaba a Noah dibujar coches, alineándolos cuidadosamente en filas perfectas, y sentía una extraña sensación de familiaridad en la concentración del niño, como si estuviera presenciando una pequeña pieza de sí mismo
reimaginada en otro cuerpo. Fue durante una de estas visitas cuando Lola sacó a relucir el tema que Adrián tanto anticipaba como temía. Ella le dijo que quería una prueba de ADN, no por duda, sino por claridad y protección legal, tanto para Noah como para ella misma. La petición fue tranquila y razonable, pero golpeó a Adrián con una fuerza inesperada. Era un recordatorio de que la biología por sí sola no le otorgaba un lugar en la vida de ese niño. Aceptó de inmediato, comprendiendo que la certeza era necesaria antes de que cualquier otra cosa pudiera avanzar. Los resultados llegaron una semana después, confirmando lo que el instinto ya le había gritado desde el primer segundo. Adrián era el padre de Noah. El conocimiento se asentó sobre él con una mezcla de asombro y dolor, una alegría profunda enredada con el arrepentimiento por todo lo que se había perdido. Lola aceptó la confirmación sin una reacción visible. Su enfoque permanecía firmemente en lo que venía después y no en lo que nunca podría cambiarse. Dale like al video si estás rezando por el pequeño Noah. Entonces llegó el segundo golpe, uno mucho más devastador que el primero. Lola admitió que Noah había estado luchando con problemas de salud durante meses. Una fatiga inexplicable y síntomas recurrentes que se habían vuelto cada vez más difíciles de ignorar. Pruebas recientes habían revelado una condición seria, una que requería tratamiento especializado y una cirugía sin garantía de éxito. Lola no se lo había dicho antes, porque se negaba a permitir que la participación de Adrián fuera impulsada por la culpa o la obligación. El peso de sus palabras presionó a Adrián con una claridad brutal. Este no era un problema que pudiera resolver con una llamada telefónica en una firma en un cheque. Ofreció ayuda de inmediato. Dinero, conexiones, cualquier cosa que pudiera dar. Pero Lola lo detuvo con una mirada inquebrantable. Ella necesitaba saber que él estaba allí por Noah, no por limpiar su conciencia. Si se quedara, sería porque los elegía a ellos, plenamente y sin condiciones. Adrián comprendió entonces que este era el verdadero punto de inflexión. La pregunta ya no era si era el padre de Noah, sino si estaba dispuesto a convertirse en uno en todos los sentidos que importaban. Se marchó aquella noche sabiendo que el futuro le exigiría más de lo que el éxito jamás le había pedido, y por primera vez no sintió el impulso de huir. Adrián esperaba resistencia de Lola, pero lo que más le sorprendió fue la resistencia de sí mismo. Acostumbrado a resolver problemas mediante acciones decisivas, inicialmente intentó abordar la enfermedad de Noah de la misma manera que manejaba las crisis en el trabajo, haciendo llamadas, organizando consultas y ofreciendo recursos que siempre habían abierto puertas. Se contactó con médicos, se recomendaron especialistas y se expusieron opciones con eficiencia clínica. Sin embargo, cada intención solo reforzaba una verdad dolorosa. Esta situación no podía ser gestionada ni acelerada según su voluntad. Lola lo observaba de cerca mientras él pasaba por esta fase. Su confianza no aumentaba ni disminuía. Simplemente esperaba. No impidió ayudar, pero lo corregía cuando su enfoque se volvía demasiado contundente, recordándole que Noah no era un proyecto de construcción y que el miedo no justificaba el control. Adrián escuchaba, a menudo en silencio, aprendiendo lo extraño que se sentía ser guiado en lugar de ser obedecido. La humildad que esto requería lo inquietaba, pero también lo despojó de hábitos que ya no quería conservar. Noah, por su parte, permanecía distante. Aceptaba la presencia de Adrián, pero no la buscaba. Una tarde,
Después de que Adrián pasara horas montando un juguete complicado solo para que el niño lo ignorara, Noah lo miró y le dijo claramente que Adrián no era su padre, sino solo un hombre que venía de visita. Las palabras no fueron crueles, solo honestas, y cortaron más profundamente que cualquier acusación. Esa noche, Adrián se sentó solo en su lujoso apartamento, rodeado de las comodidades que una vez creyó que definieron el éxito, y se lanzó a llorar. Se dio cuenta de que la biología no significaba nada sin historia, y la historia no se puede comprar ni reemplazar. Por primera vez, cuestionó la identidad que había pasado años construyendo, reconociendo lo poco que le servía ahora. Comenta parte 5 para el clímax de esta historia. Suscríbete y no te pierdas el final. El hijo del pasado. El secreto detrás del mostrador. Parte 5. El cambio en la relación entre Adrián y Noah no ocurrió con un gran gesto heroico, sino de manera gradual, casi imperceptible. Adrián dejó de intentar impresionar y comenzó simplemente a estar presente, de manera silenciosa y constante, sin ninguna agenda oculta. Empezó a leerle cuentos cuando Noah lo permitía. Se sentaba a su lado durante las agotadoras citas médicas y aprendió cuándo era el momento de hablar y cuándo el de permanecer en un silencio respetuoso. Dejó que Lola guiara el proceso, respetando sus instintos maternos, incluso cuando contradecían su propia naturaleza de líder. En esos momentos pequeños y ordinarios, algo profundo comenzó a transformarse. Noah empezó a reconocerlo no como un extraño o un invasor, sino como una presencia predecible y segura. Aunque todavía no lo llamaba padre, comenzó a entregarle sus juguetes, a hacerle preguntas sencillas sobre los edificios que Adrián construía y a aceptar su compañía sin la tensión de las primeras semanas. Adrián aprendió a atesorar estos instantes, comprendiendo que la confianza no se construye con declaraciones solemnes, sino con la paciencia infinita de estar ahí, día tras día. Sin embargo, a través de todo esto, la inminente cirugía colgaba sobre ellos como una amenaza constante e invisible. Las citas médicas se volvieron más frecuentes, las conversaciones más sombrías y el peso de la incertidumbre presionaba desde todos los ángulos. Adrián sintió cómo el miedo agudizaba sus sentidos, eliminando cualquier distracción superficial y obligándolo a confrontar lo que realmente importaba en la vida. Ya no lo motivaba el deseo de redención o el peso de la culpa, sino un vínculo creciente e innegable que estaba redefiniendo por completo su sentido del propósito. A elegir quedarse, incluso sin la seguridad de ser aceptado o de que el resultado médico fuera positivo, Adrián cruzó una línea que nunca podría volver a cruzar. Comprendió finalmente que estar presente significaba abrazar la vulnerabilidad y que el amor, en su forma más pura, exigía resistencia en lugar de control. Esto te hará llorar. Dale like si crees en el poder del amor. La noche antes de la cirugía llegó con una quietud que se sentía antinatural, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Adrián se sentó en la pequeña y fría habitación del hospital mientras Noah dormía. El ritmo constante de las máquinas llenaba el silencio con un sonido que resultaba a la vez tranquilizador y aterrador. Lola estaba sentada frente a él, con una postura rígida y las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. El agotamiento estaba grabado en cada línea de su rostro. Apenas había dormido en días, moviéndose solo por instinto y negándose el lujo de tener miedo
hasta que ya no hubo otra opción. Adrián observaba el pecho de su hijo subir y bajar rítmicamente. Le impactaba lo frágil que se veía el pequeño bajo las mantas del hospital y lo injusto que parecía que alguien tan pequeño tuviera que cargar con un peso tan grande. La realidad de lo que podría suceder por la mañana lo golpeó con fuerza, eliminando cualquier rastro de negación que aún pudiera quedar en su mente. Para el amanecer, todo podría cambiar para siempre. Lola rompió el silencio con una voz apenas audible y cruda. Admitió que tenía miedo. Un miedo que nunca se había permitido sentir antes, ni siquiera cuando Noah nació prematuro o durante los años más duros en los que enfrentó el mundo sola. Esta vez se sentía diferente, mucho más pesado, porque ahora tenía algo que perder y no creía poder sobrevivir a esa pérdida. Adrián escuchó con un nudo en la garganta, dándose cuenta de que la legendaria fuerza de Lola siempre se había basado en la necesidad, no en la invulnerabilidad. Extendió su mano hacia la de ella, lentamente, dándole tiempo para retirarse si así lo deseaba. Ella no lo hizo. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de los de Adrián, y en ese simple gesto pasó algo tácito entre ellos, un entendimiento compartido de que, pasara lo que pasara a continuación, ya no lo enfrentarían por separado. Adrián le confesó que él también tenía miedo. Lo admitió sin orgullo ni vergüenza, solo con honestidad brutal. Le confesó que durante años había escapado del miedo manteniéndose ocupado, convenciéndose de que el control era lo mismo que la seguridad, y que Noah le había enseñado cuán equivocado estaba. ¿Qué le dirías tú a alguien que amas la noche antes de una cirugía crítica? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like al video para la parte final de esta saga. La mañana llegó demasiado rápido. La preparación fue eficiente y casi fría, con enfermeras y doctores moviéndose con una precisión mecánica. Se llevaron a Noah en una camilla. Su pequeña mano se estiró instintivamente, buscando algo a lo que aferrarse. Y Adrián sintió el tirón de ese gesto mucho después de que desapareciera por las puertas del quirófano. Lola se quedó congelada por un momento y luego se desmoronó, su compostura finalmente estallando en 1000 pedazos. Adrián la rodeó con sus brazos sin pensarlo, sosteniéndola mientras ella lloraba, comprendiendo que no había palabras en ningún idioma que pudieran hacer esto más fácil. Las horas que siguieron se estiraron infinitamente. El tiempo perdió todo su significado mientras esperaban en aquellos pasillos, rodeados de extraños y del dolor silencioso de otras familias. Adrián rezó como nunca lo había hecho antes. No regateó con el destino. No hizo promesas de cambio. Simplemente pidió, despojado de todo ego y certeza. Entendió entonces que el amor no se demuestra solo con sacrificios, sino con la voluntad de permanecer impotente y, aún así, no marcharse. Cuando el cirujano finalmente apareció, con una expresión ilegible en el rostro, Adrián sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas con una violencia inaudita. Lola se puso en pie, apoyándose en la silla, y su mano buscó la de Adrián por puro instinto. Las palabras del médico llegaron despacio, explicadas con cuidado. Las complicaciones, la tensión, el riesgo y finalmente, el alivio. La cirugía había sido difícil, pero Noah lo había logrado. La recuperación llevaría tiempo, pero estaba vivo. Lola se colapsó en los brazos de Adrián, sollozando abiertamente ahora, y él la sostuvo, abrumado por un alivio tan intenso que lo dejó temblando de pies a cabeza. En ese momento, el futuro no importaba, ni los títulos, ni la riqueza, ni los errores del pasado.
Solo existía el frágil milagro de la supervivencia y la certeza silenciosa de que, pasara lo que pasara después, él nunca volvería a alejarse. El hijo del pasado, el secreto detrás del mostrador, el final. La recuperación fue un proceso lento, desigual y lleno de momentos que pusieron a prueba la resistencia de todos, pero también fue el comienzo de algo que ninguno de ellos se había atrevido a creer posible. El hospital fue soltando gradualmente su garra sobre sus vidas, primero permitiendo breves paseos por los pasillos y luego con las sonrisas cautelosas de los médicos, que ya no hablaban en tonos guardados y sombríos. Noah se fortalecía día tras día. Su color natural regresaba a sus mejillas y su risa volvía a resonar en habitaciones que habían conocido demasiado miedo. Adrián estuvo allí para cada segundo de ese proceso. Durmió en sillas incómodas, aprendió el lenguaje complejo de los medicamentos y las citas de seguimiento, y descubrió que el agotamiento se siente de manera muy distinta cuando proviene del amor en lugar de la ambición ciega. Cuando finalmente llevaron a Noah a casa, los detalles más ordinarios de la vida comenzaron a sentirse extraordinarios. Las rutinas simples se convirtieron en rituales sagrados, los desayunos compartidos, las tardes tranquilas y el consuelo de saber que el mañana ya no era una interrogante aterradora. Adrián reorganizó su mundo entero sin un ápice de resentimiento. Delegó responsabilidades en su empresa, rechazó invitaciones a eventos prestigiosos y eligió la presencia sobre el prestigio. Por primera vez en su vida, su éxito no se medía por gráficos de crecimiento o cuotas de mercado, sino por la forma en que Noah se inclinaba hacia él sin vacilar, por la confianza que se había formado silenciosamente, casi sin darse cuenta. El momento más esperado. Comenta tu reacción abajo. El momento en que Noah lo llamó papá ocurrió de la manera más inesperada. Fue una tarde cualquiera, mientras jugaban en el suelo del salón. Noah lo dijo con naturalidad, como si siempre hubiera sido verdad, sin darle importancia. Adrián se quedó paralizado, temiendo incluso respirar, inseguro de si la palabra sería retirada, si reaccionaba con demasiada fuerza. El aire pareció detenerse. Lola observaba desde el otro lado de la habitación, con los ojos brillando de emoción contenida. Le dedicó a Adrián un pequeño asentimiento que cargaba con años de entendimiento tácito y perdón silencioso. Adrián respondió con voz suave, estabilizándola como pudo, y en ese intercambio, algo profundo dentro de su alma finalmente encontró su lugar y se asentó. El tiempo continuó su marcha constante hacia adelante, no borrando el pasado, sino dándole una nueva perspectiva. Adrián vendió una parte importante de su corporación, alejándose definitivamente del ritmo implacable que una vez lo definió, e invirtió en un futuro que se sentía tangible, cálido y humano. Lola regresó a trabajar al taller mecánico, pero esta vez lo hizo por elección y no por necesidad, ya no cargando sola con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Sus conversaciones se volvieron más fáciles, moldeadas por la honestidad en lugar del miedo, y el amor encontró su camino de regreso, no como una declaración repentina y ruidosa, sino como una presencia constante y persistente. Reflexión final. Una vida que vale la pena vivir. Una noche, después de que Noah se hubiera quedado profundamente dormido, Adrián le pidió a Lola que caminara con él por el jardín. El aire nocturno era fresco, la calle estaba en calma y no había grandes gestos planeados, ni una audiencia a la que impresionar. Habló con total franqueza, reconociendo el daño que había causado en el pasado
y el tiempo precioso que nunca podría recuperar. Luego, le dijo que la amaba, no como el hombre que solía ser, sino como el hombre en el que todavía se estaba convirtiendo cada día gracias a ellos. Le preguntó si le permitiría pasar el resto de su vida demostrando esa elección, no con promesas vacías, sino con constancia y hechos. Lola no respondió de inmediato. Miró hacia la casa, donde Noah dormía plácidamente, y luego volvió a mirar a Adrián con una expresión reflexiva y decidida. Cuando finalmente dijo que sí, no fue el final de su historia, sino la continuación de una vida reconstruida con intención, verdad y valentía. En ese momento, no hubo un triunfo dramático ni fuegos artificiales, solo la certeza tranquila de que algunas pérdidas pueden dar paso a algo mucho más fuerte, y que el amor, cuando se elige cada día, puede convertir incluso el comienzo más doloroso en una vida que realmente vale la pena vivir. ¿Qué te ha parecido la transformación de Adrián? ¿Crees que el amor y la constancia pueden borrar años de ausencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te ha emocionado este final. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestra próxima gran historia. Gracias por escucharnos y ser parte de este viaje de redención. Nos vemos en el próximo video.